Coach, could you just talk about how amazing it is that Sunday night, this team was sitting in the stands waiting, you know, Argentina was down to Panama, it looked like you were going to be on your way back to Puerto Rico, and now all of a sudden you're on your way to the semifinals. ¿Puedes discutir cómo se sentía el domingo cuando estaba el equipo en las gradas, animando al equipo argentino, y ahora sabiendo que pasaste a la ronda semifinal? Primero, yo no estaba en el partido, me pongo un poco nervioso y estaba por el torero y mirando a Carlos cuando estaba dando los cruzos. Nos dieron una oportunidad, gracias a Argentina y a Papá Dios, que nos dio esa oportunidad, y nosotros sabíamos que teníamos que ganar 3 juegos en esta ronda y se nos dio, gracias a Dios. Personally, I wasn't at the game, but most of the team was. I was at the hotel walking from side to side, a little bit nervous, but thank God, and thank God Argentina, they gave us a second chance, and we knew in this round we needed to win 3 games to advance. We have a second question. Me parece que tu primera victoria grande en tu carrera, después de todo lo que ha pasado, diferencia entre jugadores, que la expresaste públicamente, me hablaron de lo que sientes ahora mismo, después que sonó la chicharra del juego. Primero, yo confié en estos 12 jugadores y nosotros, lo que éramos, no eran pequeños gigantes, como todo el mundo pensaba, eran pequeños que teníamos que afincar como equipo y como unidad, y yo creo que será un poco más la rotación. Para mí pues me dio muchos resultados y nada, yo lo hago por amor y por estos jugadores que están al lado mío y por Puerto Rico, llevar lo más alto posible, y esa es nuestra misión, tratar de que Puerto Rico disfrute esas victorias y que falta le hacen, y tener a este señor que está al lado mío y hacer lo que hizo en los últimos 4 juegos. Pues por eso es que está en la NBA y es nuestro norte en el equipo nacional, y cuando él despertó ya vimos cómo Puerto Rico juega. Carlos, can you talk more about the highs and lows of this journey? This has been quite a wild ride, hasn't it, the past 2 weeks? Yeah, I think, you know, like the gentleman said over there, we obviously got to give a lot of thanks to the Argentinian national team, because thanks to them they gave us another opportunity, and we knew that coming into the second round we needed to take care of business. And you know, it was a gift that basketball has given us, and we understand how important that opportunity was for us, and we needed to take advantage, and we understood how valuable this second round was for us, and for us to win 3 games. You know, it shows what kind of team we have. Carlos, felicidades porque gracias. Puerto Rico llega aquí gracias a tus habilidades, gracias a tu tiempo de juego, y como dice Manolo, fuiste del norte. Pregunto, vamos hacia Estados Unidos el próximo sábado, o Argentina, probablemente con Estados Unidos. ¿Crees que Estados Unidos te está esperando, tú estás esperándolo a ellos? ¿Tú crees que Puerto Rico está eliminado todavía de la Olimpiada? No, nosotros no. Todavía tenemos un juego por jugar, y es Estados Unidos. Se ha probado ya una vez. Todo es posible, siempre y cuando estemos en la misma página y creamos en nosotros. Si nos presentamos al juego pensando que ya perdimos, pues no vamos a lograrlo, sino que hay que jugar con mucho orgullo, mucha dignidad, entender lo que estamos representando, que es nuestra isla. Tenemos el apoyo de la gente que vino desde allá y está aquí apoyándonos. Nosotros mismos tenemos que creer que eso puede suceder. Y yo entiendo que la mentalidad tiene que ser ganar sí o sí. El pase a la Olimpiada nos da esa victoria el sábado, y está en las manos de nosotros. Sabemos que nos vamos a encontrar un equipo sumamente talentoso, están jugando en casa, pero nosotros vamos a nosotros sí. Carlos, can you talk a little bit about the development this year of J.J. Barea, and how this summer and this competition and what he's done might help him in the NBA with the Mavericks next year? I think personally this summer has helped J.J. a lot as far as experience. You know, he went to he played great in Summer League with Dallas. He played great in Pan American Games in Brazil. So J.J. needs to play. You know, he needs to learn, and he's still young. He needs to play a lot more, and we understand that. But it's a player that he's very smart. He understands the game, but he still needs a lot to learn. But he has great talent. He understands the game.
he's matured a lot since when I met him a couple years ago. He was a kid, but he's a big key to this team. We need him to play at a high level every night and understand that we both run the show and we both have to control the team and have to control the tempo. When I'm in there, I got to control the tempo and understand how offensively what we're trying to accomplish. And when he's in there, he needs to understand that. But I think he's the future of this team. He's the future of Puerto Rico, and he's a great kid. Manolo, háblame primero del juego como tal, ese último cuadro específicamente, y la paciencia de los muchachos en el tiro libre. En el caso de Carlos, ¿sentiste la responsabilidad de asumir el papel protagónico en este partido por la importancia que tenía? Pues fíjate, es un trabajo colectivo y lo más importante en ese último quarter, cuando ellos estaban haciendo su run, es mantener nosotros haciendo el sistema ofensivo de nosotros, no desesperarnos y cantar las jugadas, defender, porque obviamente cuando un equipo viene haciendo un run como lo estaban haciendo ellos, pues el momentum es bien difícil de parar, ¿no? Pero gracias a Dios tenemos la victoria, pudimos sacar el juego y es lo más importante para nosotros. Bueno, nosotros tenemos que darle también derecho a Canadá a hacer su run. Nosotros tuvimos que dar unos minutos de descanso a Larry, a Carlos y a Carmelo, que nos habían cargado por muchos minutos, y ellos capitalizaron. Yo creo que nosotros no corrimos para atrás y ellos en desesperación estaban empujando la bola y con la mala suerte que dimos canasto y fue varias veces. Hay que darle crédito a Canadá, pero nosotros nos hemos crecido porque en la primera ronda no habíamos podido cerrar los juegos cerca. Ahora pues nos da la oportunidad que hemos podido cerrar este juego que nos da más confianza. Rápido de Barrera, Gilberto, esos últimos minutos, esos últimos segundos, ¿no? El tiro libre. Necesitamos manejar el balón, estaba Carlos solo, tuvimos que traerlo y para eso lo trajimos. No son todos los tiradores de tiro libre. We have one last question. Carlos, it seemed like tonight, was it redesigned or was just the way it evolved, that the guards consistently beat Canada on the dribble penetration, but I've seen you go much deeper, but respecting the shot blocking ability of down there, were you guys pulling up and predetermined a mid-range game tonight? We know what kind of ability Dallenberg has. Once you get to the paint, it's difficult to shoot over him. So we were just trying to stop as far as away from him to shoot short jumpers, and it was effective for us. But we just, picking spots, running the plays, setting screens. We're going to get open shots, and thanks to our big men, they got us open.